Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 14 de este Consejo Presidencial Social. Les recordamos, por favor, que tienen que firmar la lista y le voy a pasar a la Secretaría del Consejo el micrófono para que pueda generar la introducción a este Consejo. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la sesión ordinaria número 14, la última del año 2023, solamente recordar que para uso de la palabra, acercarnos lo más posible a los micrófonos para poder tener una buena grabación para la transcripción del acta y esperar el uso de la palabra luego de que algún otro compañero pueda participar. Doctora, serían las recomendaciones, nada más podemos iniciar. Bueno, muchísimas gracias. Todavía creo que tenemos un problema de duplicación, entonces para que lo vayan solventando mientras me encuentro con este micrófono. Señores ministras, ministros, viceministros y jerarcas institucionales y demás invitados, muchísimas gracias por encontrarse aquí. Al ser las 15:15 del 18 de diciembre del 2023, les damos la más cordial bienvenida y hacemos apertura de esta sesión número 14 del Consejo Presidencial Social. Se cuenta con la participación del señor Stefan Brunner, vicepresidente de la República, el señor Mario Urcullo, viceministro de Salud en representación del Ministerio de Salud, el señor todavía no ha llegado, Leonardo Sánchez, que no se encuentra presente, la señora Yorleni León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, la señora Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura y Juventud, y mi persona, Mary Munive, vicepresidenta de la República. Con ello tendríamos quórum para poder comenzar la presente sesión como lo establece el decreto ejecutivo 43580 MP Plan. Ahora sí, por favor, para que proyecten lo que es la agenda de la sesión y así empezar con la aprobación del orden del día. Para este punto se les compartió preliminarmente lo que sería la propuesta del día, la cual además está siendo valorada, espero que la puedan ver mejor que lo que yo la veo, por lo que me permito someterla a votación para la aprobación de la misma. Quienes estén a favor de ese orden, favor levantar la mano, los que manejan el quórum y firmeza del acuerdo, listo. Entonces quedaríamos en firme con esta agenda. Ahora sí, en la agenda el primer punto es la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 13, la cual les fue enviada con anticipación a sus correos electrónicos. Para efectos de esta aprobación, únicamente recordar el quórum de la votación, que es la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, la señora Yorleni León, la ministra de Cultura y Juventud, la señora Nayuribe Guadamuz, y mi persona, siendo la mayoría del quórum presentes en la sesión número 13. Las otras personas que hoy hacen quórum no estuvieron presentes en la sesión anterior, entonces nada más para que lo tengan por aquello de la aprobación del acta. Entonces, si están de acuerdo con esa aprobación, favor levantar la mano. Perfecto, entonces queda unánime y firme. Ahora sí, antes de dar inicio a los contenidos de esta sesión, me gustaría presentar y darle la bienvenida al señor Gravin Hernández, quien es el nuevo director ejecutivo ahí de Cinirube, quien a partir de este momento nos va a acompañar de forma permanente en estas sesiones del Consejo, tal como se había solicitado por la importancia en articulación con todas las instituciones del sector social que aquí están representadas. De igual forma, le doy unos minutitos para que se presente, nos hable un poco acerca de su currículum y así que todos lo conozcamos. Buenas tardes, señor vicepresidente, señora vicepresidenta. Un gusto. Hernández González, economista de profesión, ex compañero de colegio de la señora presidenta ejecutiva de del PAN. En cuanto al sector social, trabajé en el Ministerio de Trabajo durante 4 años, en la administración pasada, y conozco bastante bien la realidad presupuestaria y pragmática de muchos programas sociales. Y en cuanto a mi formación y práctica profesional, además, tengo una extensa carrera en el sector público, tanto a nivel de docencia universitaria como a nivel de gerenciamiento financiero de empresas del Estado. Un gusto conocerles.
Perdón, disculpe nada más, ¿cuál es su formación de base? Nada más que no me quedó claro. Sí, Economista. economista, sí, sí. Otro más, está bien. Pero eso es bueno, porque desde la visión de Cinerú es importante justamente esa integración. Entonces, muchísimas gracias por esa introducción y estamos a la orden para lo que usted necesite. Ahora bien, continuamos. Según la orden del día, el primer tema a abordar en la presentación de la ruta definida para el abordaje de la directriz 051. Creo que vamos a hacer una moción de modificación de la orden de la agenda porque doña Bilbia, que es la que iba a presentarlo, tiene un retraso debido al tránsito. Entonces, más bien disculpando porque ya hicimos la aprobación de este orden de agenda, se somete a votación dejar esta presentación para el final y así continuar con la presentación de la ministra del DIS con el fin de avanzar. Si están de acuerdo las personas que conforman el quórum, por favor levantar la mano. Perfecto, entonces continuamos. Ahora sí, si pueden poner por favor la presentación de doña Yorleni León, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, quien nos va a presentar la incorporación de la estrategia Sembremos Seguridad en los CIR Social. Cuenta con 7 minutos, por favor adelante. Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy queremos recalcar una vez más la importancia que para el sector social tiene esta alianza que hemos establecido con el Disculpe, doña Ministerio. Yorleni, le voy a cambiar el micrófono. Gracias. Esta alianza que hemos establecido, no, pero esta hora no se escucha. Ok, con el sector, estoy acostumbrada a los karaokes, que son más, más bulliciosos. Eso no lo pueden poner. La alianza que hemos hecho con el Ministerio de Seguridad. Y en este sentido, entonces, contarles dos asuntos importantes. Uno, que a través de la ley de regionalización, la ley 10.096, se crearon los CIR Social. El IMAS es quien coordina los CIR Social. Y dentro de estos CIR Social estamos estableciendo 3 ejes temáticos para trabajar en los próximos meses que tiene esta administración. Uno es el tema de Sembremos Seguridad, que lo estamos incorporando. Otro es el tema de generación de empleo desde lo social en los territorios, cómo podemos contribuir a la generación de empleo. Y aquí ANE y la estrategia Brete tienen un rol muy relevante dentro de esa agenda. Y lo otro es el cumplimiento de las metas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, cada una de las distintas instituciones. Ya tenemos algunos CIR social muy bien armados, como el caso de Punta Arenas, y ya incluso tienen algunos resultados concretos en Punta Arenas. Que tiene que ver con recuperación de áreas o iluminaciones de áreas que estaban oscuras y que no permitían el tránsito, ya se están trabajando, entre otras cosas, en esas. Seguimos teniendo problemas de participación de los jerarcas en las direcciones regionales en estos espacios. Entonces, por favor, aquí, al igual que lo hicimos en otro momento, reiterarles la importancia y también el cumplimiento de la ley de participar en esos espacios. Yo entiendo que tenemos instituciones como Caso Conapán, que tiene una única oficina en todo el país y que por supuesto eso le hace materialmente imposible estar en todo su CIR social, pero que de repente podría haber una participación virtual o cuando hay temas concretos poder coordinar para poder facilitarles transporte u otros recursos que requieran para poder participar en esos espacios. A nivel del área central, lo que es Heredia, Alajuela, Cartago y San José, por alguna razón, inicialmente se había planteado que solo se iba a manejar un CIR social para todas estas regiones. Sin embargo, en el IMAS y en el Ministerio de Seguridad vimos que eso no era compatible, primero porque es un territorio muy grande, hay una cantidad muy grande de personas también ahí en ese territorio, y que lo ideal sería poder, y que además tienen realidades diferentes, ¿verdad? Entonces, que lo ideal era hacer algunos tipos de divisiones y demás. Ya nos reunimos entonces con Mideplan, con el área de regionalización de Mideplan, y la indicación que nos dio Mideplan es que definiéramos nosotros, estoy hablando Ministerio de Seguridad, Planificación y el IMAS, la segregación que va a tener esta gran área geográfica,
Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Entonces, en los próximos días estaremos haciéndoles llegar la decisión tomada en términos de si aperturamos 4 CIR social, uno para cada una de estas provincias, o si trabajamos con 3 CIR social, que es otra propuesta que se está manejando para tenerlo ahí, pero que esto entonces significa la participación de los directores regionales, en el caso del Valle Central, por lo menos en 2 de los CIR social, porque sí hemos visto que en algunos casos va a ser coincidente, pero no nos queda más ante ese gran bloque geográfico que tenemos para el caso del CIR social. Nada más, tal vez no se encuentra la presentación. ¿No la puede proyectar? Ok, muy bien. Recordarle, sí, ministra. Sí. Ah, ok. Sí, eso es parte de lo que queríamos proponerle. Entonces, estamos levantando minutas y yo particularmente le estoy diciendo a los directores regionales nuestros que cuando no tengamos la participación de los jerarcas, por favor no lo indiquen para de una vez aprovechar estos espacios o consejo de gobiernos para hacerles llegar la información de tal manera que podamos garantizar la participación de los compañeros y de las compañeras, ¿verdad? Ese es el objetivo principal que tiene esa articulación estratégica que estamos haciendo en los CIR social para la atención integral de la problemática social identificada en cada región a partir del involucramiento de cada una de las instituciones según sus competencias. Esto para, por ejemplo, Guanacaste ya arrancó CIR social, Zona Brunca ya tiene CIR social, Punta Arenas ya tiene CIR social, Limón ya arrancó el CIR social de Limón y esperamos en febrero arrancar entonces con los CIR social del área metropolitana. Esto es la agenda, como les decía, el tema de la seguridad, el tema de la empleabilidad y el tema de las metas nacionales de desarrollo son los 3 grandes ejes que estarán siendo parte de la agenda de los CIR social 2023-2026. Pasamos, por favor. Y esta sería la propuesta de acuerdo que estaríamos presentando el día de hoy. Dar por informados a los jerarcas integrantes del Consejo Social Presidencial que conforman el CIR social sobre la obligación de sus representantes de asistir, sumar esfuerzos y recursos en el marco de las acciones que se realizan en el CIR social de cada uno de los diferentes territorios. Entonces, doctora, quisiéramos someter a votación, si usted nos lo permite, esa propuesta de acuerdo para que de esa manera todos estemos enterados de la agenda que estaría componiéndolo, la obligatoriedad que tenemos de estar participando y sobre todo el interés de poder sumarnos en un tema tan crítico como lo es para este país en este momento, el tema de la inseguridad. Muchísimas gracias. Más bien, para poder someter a votación, nada más quiero hacerles el recordatorio y sobre todo porque desafortunadamente no se pudo poner en la primera diapositiva, pero estos comités intersectoriales regionales están conformados por IMAS, que obviamente es quien lo coordina, PANI, CAJA, DINADECO, INAMO, CONAI, CONAPAN, CONAPDIS, JUDESUR, Junta de Protección Social, Infocop, INA, ICD, AIA, INS, ICODER, CENSINAI, IAFA, Ministerio de Trabajo, Seguridad Pública, Educación, Salud, MAC, Justicia y Paz, MIDEPLAN, Dirección General de Migración y Extranjería, Universidades Públicas y coordinado por el IMAS. Entonces son muchas instituciones y sí hago eco del llamado de la ministra de la Condición de la Mujer, que para eso tenemos un chat también. En el momento en el que se reporte alguna ausencia, por favor, nada más mencionarla y así entonces nosotros también vemos qué es lo que está sucediendo. De acuerdo a lo solicitado, entonces, para poder ponernos todos en autos de la información, entonces solicito poner a votación este acuerdo, que es quedar por informados a los jerarcas integrantes del Consejo Presidencial Social sobre la conformación del CIR social y sobre la obligación de sus representantes de asumir, sumar esfuerzos y recursos en el marco de las acciones que se realizan en cada sesión de cada región como punto 1, y yo sumaría nada más como parte operativa, si por favor se puede dar un oficio a todas las instituciones que lo conforman de este recordatorio y hacer el recordatorio del enlace técnico o la instancia que está, digamos que conformado en cada uno de los lugares. Si están de acuerdo, levantar la mano, quienes conforman el quórum. Y
firmeza del acuerdo y estaríamos listos. Ahora sí, muchísimas gracias. Si me permiten, voy a solicitar un receso de hasta por 5 minutos y ahorita continuamos. Gracias. Bueno, ahora continuamos y para la siguiente presentación vamos a tener a la directora ejecutiva de CONAPDIS, doña Vilvia, la presentación de la ruta para abordaje de la PONADIS por 10 minutos. Katia, si me hace el favor y le pasa el micrófono a doña Vilvia para que pueda hablar mediante él. Y si ponen la presentación, nada más a manera introductoria, habíamos quedado pendientes con algunas políticas para finalizar y yo creo que ya con la sesión de hoy terminaríamos las mismas. Ahora sí, 10 minutos, la directora ejecutiva del CONAPDIS. Muy buenas tardes, señores vicepresidentes y jerarcas. De conformidad con el tema que se nos ha solicitado, voy a proyectar los aspectos relevantes para trazar la ruta de lo que será la política nacional de discapacidad. En los aspectos relevantes tenemos que esta surge a raíz del decreto ejecutivo vigente 40.635 del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, planificación del Ministerio de Trabajo, que buscaba la armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El periodo para esta política estaba trazado del 2011 al 2030. El nuevo plan de acción de la PONADIS está de ejecutarse del periodo 2024 al 2030 y mantiene lo establecido en la política actual. El plan de acción se encuentra en la etapa de estructuración de las estrategias con las instituciones públicas. Tal vez acá indicar, esta PONADIS para el 2023-2026 tiene los programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco de desarrollo inclusivo y diverso, consolidar intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos en un marco de desarrollo inclusivo y diverso, y tenemos los porcentajes de acciones prioritarias ejecutadas del plan de acción de la PONADIS para el 2024 establecidos en un 20%, para el 2025 en un 40% y para el 2026 en un 60%. Las acciones realizadas en este periodo 2023, acciones de participación ciudadana de las personas con discapacidad, valoración técnica del plan de acción 2018 que no fue ejecutado para la identificación de estrategias, una coordinación de alianzas con el PNUD para el acompañamiento económico y técnico en el proceso y un mapeo de más de 50 acciones estratégicas regionales y nacionales para consultas en los talleres regionales, presenciales y virtuales ejecutados durante los meses de septiembre y octubre de este año. A la fecha nos encontramos con la sistematización de estos talleres. Las próximas acciones, una coordinación de la conformación de los equipos de trabajo de las instituciones para las estructuras de estrategia del plan de acción de la PONADIS, que se ejecutó en fecha 16 de noviembre. La celebración de los talleres para el proceso de estructuración de las estrategias con 38 instituciones responsables identificadas de las demandas sociales de los talleres regionales de la PONADIS, que fue un trabajo que concluyó el 29 de noviembre. Se celebraron reuniones de trabajo bilaterales con las instituciones públicas para la estructuración de las estrategias de PONADIS 2024-2030 del 4 de diciembre y hasta el 15 de diciembre, que eso es una labor que se está ejecutando. Hay una construcción final del plan de acción de la PONADIS que estará desarrollándose del 18 de diciembre y hasta el 22 de este mes. La solicitud de apoyo para el proceso en este 2023, en caso de no respuesta por parte de las instituciones públicas para el 29 de noviembre, era necesario coordinar con el Consejo Presidencial, pero bueno, hemos tenido una articulación, no tuvimos la posibilidad de presentar eso, pero tuvimos una articulación asertiva. Y siempre dentro de las próximas acciones está la coordinación de la actividad de oficialización de la PONADIS que se estará ejecutando entre el 2 y el 25 de enero del 2024 y el evento de oficialización final de esta será el 31 de enero del 2024. Perdón ahí por el error en la consignación. Esa sería la ruta que se tiene establecida desde el Consejo para la liberación de la próxima PONADIS. Bueno, más bien muchísimas gracias. Esperamos ansiosamente ya ese plan de acción de política, ¿verdad? Y sobre todo porque es una
deuda pendiente de algún tiempillo para acá y esperamos entonces ya darle seguimiento para ese momento. Creo que no hay acuerdos, es más bien de conocimiento y sí es como para poder traer tal vez ya a posteriori en qué quedó y socializarlo para ver cuáles son los puntos de cada una de las instituciones que tienen que darle seguimiento a su cumplimiento. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a trasladarle la palabra a la señora Kenly Garza, presidenta ejecutiva del PANI, que expondrá sobre el estado de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2036. Para ello va a contar con 10 minutos. Ahí ya. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El Estado de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2436, un proceso que ya tiene 3 años y que la meta es el lanzamiento de la política en abril del próximo año. Les presento un resumen muy ejecutivo. Me pasa también lo mismo que doña Yorleni, no guiando sin el 4x4 de mis lentes. Por acá tenemos una línea de tiempo que nos describe el proceso de construcción de la política que inicia en el 2020, cuando se acuerda la construcción, se aprobó la metodología en el mismo 2020, hemos pasado por etapas como la validación de apartados de la política también en el 2022, indicar que la política es un proceso muy riguroso. Estos 3 años están justificados allí y tiene un diagnóstico que está publicado a nivel nacional, que es el Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica, un producto del año 2021. Se han hecho talleres de definición para los ejes de la política. Además, vemos en el año 2023 la validación de estos ejes, el inicio del plan de acción, un tema que empezó en el mes de julio, y para el mes de noviembre tuvimos la aprobación de los apartados teóricos, el documento teórico propiamente de la política y la definición de los compromisos de las diferentes instituciones. Al terminar diciembre ya deberíamos tener los indicadores y las metas que son compromisos de todas las instituciones y el lanzamiento en el mes de abril. Indicar con esos números que ha sido una política inclusiva y muy participativa con criterios incluso de la población en niñez y adolescencia, 2.000 personas menores de edad consultadas, más de 2.000 personas adultas consultadas, 34 ministerios e instituciones públicas trabajando intervinientes y se han realizado 169 espacios de diálogo entre talleres para metodología, 34 para el Estado de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 113 talleres apartados para los ejes de la política y 17 talleres para el plan de acción. ¿Podemos continuar? Esta es la estructura básica de la política. Todos esos cuadritos en celeste ya están confeccionados y validados en cada etapa y estamos en este color como mora en leche, que es el plan de acción, y ahí estamos trabajando en la actualidad, pero ya pasamos por todos estos apartados. ¿Podemos continuar? Estos ejes estratégicos, ¿qué fue lo que se definió a partir de esas 4.000 consultas de personas y la participación de esas más de 30 instituciones? Esos ejes: institucionalidad democrática, vida en familia, en comunidad, protección especial, salud, educación, cultura, juego, recreación, deporte, actividad física y ambiente. Se definen a partir de los resultados del estado de la niñez y la adolescencia, de sus derechos. Y los compromisos y también los problemas a los que buscamos dar respuesta son el producto de este diagnóstico. ¿Podemos continuar? El Consejo de Niñez y Adolescencia, que es un órgano colegiado, aunque sus acuerdos no son vinculantes, exhortó en esta fecha, 24 de octubre, a las instituciones y organizaciones que integran el Consejo a definir los compromisos del Plan de Acción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2436, con un plazo máximo de entrega el 21 de noviembre de 2023. De lo contrario, sería una carta de buenas intenciones. ¿Podemos continuar? Estas son las instituciones que tienen ya dentro de la política compromisos. Aquí están. Se pueden identificar, algunas instituciones que nos forman parte ya establecieron sus compromisos. Podemos continuar. Hay otras instituciones pendientes aún de la entrega de compromisos, que tenemos a CONARI y ALICE, que están en ese trabajo, y tenemos algunos ministerios e instituciones que integran el Consejo que manifestaron que no tendrán compromisos dentro de la política, con un par de aclaraciones. En el caso del IFAM, hablé con don Jorge, él me indicó que tal vez no
supo interpretar la consigna y él creía que tenía que pronunciarse específicamente en un eje y no. De hecho, le mencionamos que ya la IFAM va a hacer el lanzamiento de cantones amigos de la infancia y que lo puede colocar en la política. Esperamos que así se haga. Y en el caso del INAMO, lo que tenemos es una coadyuvancia en las estrategias que impliquen, en este caso, a niñas y a otros temas que les son vinculantes. ¿Podemos continuar? El cronograma para lograr el lanzamiento de la política está aquí descrito y entonces en este momento, en el mes de diciembre, estamos con la entrega de las matrices del plan de acción por parte de las diferentes instituciones. Si ven acá, las fechas que siguen ya tienen una valoración de riesgo e implica el compromiso de las instituciones porque de otra forma, si no honramos esos compromisos y tareas, la política no podría ser lanzada con el riesgo de que el diagnóstico, el estado o situación de los derechos de la niñez y adolescencia quedaría obsoleto y no serviría de base para lo que hemos construido. ¿Podemos continuar? Básicamente es un resumen muy puntual de esto, es también un agradecimiento a las instituciones que se han hecho parte. Aquí me acompaña Ingrid, quien coordina en la Secretaría Técnica del Consejo de Niñez y Adolescencia y mantienen un diálogo muy constante a través de correo electrónico con los enlaces que ustedes han definido y en algunos espacios siempre hemos insistido en esa comunicación fluida y directa entre los enlaces y los jerarcas para que haya coincidencia en la aprobación del contenido teórico, porque posee enfoques y cuestiones ideológicas, como también en los compromisos que son suscritos por los jerarcas. Ellas básicamente en el equipo de trabajo insisten constantemente y no aflojan porque la política le pertenece al país y es una deuda. Entonces es fundamental e instamos a las instituciones para que por favor no solamente la inscripción de los compromisos, sino además de que efectivamente se operacionalicen esas metas y además la Secretaría y desde el PANI que ostenta la Secretaría ya tenemos un departamento que se encargará de dar seguimiento a esos cumplimientos, muchos de los cuales obedecen también a compromisos internacionales como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de los Derechos del Niño. Así que es una sinergia de trabajo que busca responder a nivel nacional a deudas y problemáticas como a nivel internacional y saldar deudas que tiene PANI como institución rectora, pero en general nuestro país para el 1.100.000 de personas menores de edad que tenemos. Así que eso es. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esperamos para abril tener ya la presentación de la política, que esto va realmente a aportar mucho. Creo que estamos ya a las vísperas, ya salió la política de envejecimiento, estamos a las vísperas de lo que es la de discapacidad y viene la de la niñez. Y ya digamos que casi que terminaríamos con ese corolario pendiente, pero aquí lo más importante que creo que es parte de la responsabilidad de la Secretaría es el seguimiento que se le puede dar. También hago aquí nada más alusión y para no robar tiempo a que el Consejo hizo un pronunciamiento sobre, digamos que el seguimiento que puede dar o el aporte de cada una institución. Nuevamente, yo lo que esperaría más bien es que con las acciones que se brinden por parte de cada institución se demuestre el compromiso y no, digamos, con la manifestación en una carta que al fin y al cabo, como usted mismo dijo, puede quedar como un saludo a la bandera. Uno habla más con acciones que con lo que pone en una hoja. Y ahí sí, me gustaría que nuevamente se dé ese seguimiento adecuado a lo que son los compromisos y creo que este gobierno ha sido muy claro en cuanto a si hay incumplimiento, aquí vinimos a trabajar, no a ser amigos. Entonces podemos perfectamente tomar un pantallazo, subirlo a los chats y decir, vea, y creo exactamente, y creo que aquí nadie se siente ni molesto ni ofendido de que les digan, porque muchas veces estamos en tanta cosa que no tenemos el control de lo que pasa, ¿verdad?, en el área regional, en el punto X. Entonces, lo más importante es comunicarnos entre nosotros y si hay algo pendiente, ¿verdad?, comunicarlo en tiempo y forma, pero aquí lo más crucial es el seguimiento de los cumplimientos, de los compromisos de cada una de las instituciones. Y creo que eso queda como por parte de todos y justo es mucho de lo que está haciendo esta Secretaría en el cumplimiento macro, ¿verdad?, que cada una de las políticas, que se tengan políticas y cada uno ya a nivel micro de cada institución, que se cumplan los puntos o los objetivos o los ejes estratégicos a alcanzar en cada política.
Gracias. Muy brevemente, una institución consultó que cuál era el presupuesto que se contaba para ejecutar esta política. Las políticas en sí mismo no tienen un presupuesto. Esta política confía y deposita en las instituciones y sus jerarcas las previsiones del caso para articular los compromisos en el PEI, en el POI, en la operativa de la institución y con los presupuestos que ya contamos. Entonces, esto es como algo muy elemental y es parte del esfuerzo que tenemos que hacer las instituciones también, pero solamente esa aclaración. Listo. Bueno, para continuar entonces agradeciendo, y creo que es como un punto de conocimiento, no generó acuerdos. En el siguiente punto vamos a trasladarle el uso de la palabra a la señora Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, que nos presentará 2 políticas públicas, el PIEC y el Plan Hoy, respecto a los indicadores para dar seguimiento en este Consejo Presidencial Social. Contará con 10 minutos para cada tema. Rápidamente, muchas gracias. Nosotras este año hicimos la presentación, la elaboración y la presentación oficial de las 2 políticas públicas, tanto la política para la igualdad y equidad de mujeres y hombres, conocida como PIEC, como el plan de acción, el Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia. Los grandes, digamos, podríamos decir aciertos que ya fueron entregados, ambos planes de acción, y además la vinculación de la alineación de las 2 políticas públicas en el primer eje, que es hacia el cambio cultural. Además, la incorporación de 2 elementos, y yo mencionaría uno tercero. El primero es la regionalización en ambos planes. El segundo, la importancia de la interseccionalidad. Yo sé que ese es un criterio que a veces suena un poco rechinado, académico, ¿verdad?, o técnico, pero no es más que poder reconocer la de vulnerabilidades que tienen las mujeres según las condiciones. Lo mismo una mujer en situación de pobreza en la GAM que fuera de la GAM. No es lo mismo una mujer en situación de pobreza fuera de la GAM que además tiene una discapacidad o que tiene otros componentes que le generan a ella más vulnerabilidades, como es el caso de pertenecer a la población afro o a la población indígena, con las particularidades que profundizan esas desigualdades. Entonces, para nosotros eso era importantísimo. Y yo mencionaría un tercero, que es el modelo de gestión basado en resultados y en impacto, que creo que también ese es un aporte. La que sigue es un poco para evidenciar, evidentemente, y aunque me acerque voy a leerlo, así es que lo voy a ver de acá. Ahí lo que mencionamos son algunos de los indicadores que tenemos en el Plan Hoy, por ejemplo, que es sobre la tasa de femicidios de cada 100,000 habitantes. Estos son metas anuales, entonces los resultados se tienen en febrero, pero involucra precisamente la información que nos puede brindar el Observatorio del Poder Judicial, que es hasta hoy el órgano que tiene la información, a pesar de que el INAMU tiene un área de documentación e investigación. No investigamos ni documentamos esto, parte de la importancia de la reestructuración que está planteada para que pueda empezar a desarrollarse en marzo del próximo año y que ya está terminando los procesos de validación internos. La que sigue es el objetivo también del Plan Hoy referente a reducir la violencia por razones de género contra las mujeres de todas las edades. Esto fue vinculado necesariamente con la ruta de género, especialmente con los puntos violeta, y lo importante acá es cómo estamos nosotros desarrollando la representación legal. Y sí hay que hacer una aclaración, y es que los procesos judiciales tardan más de un año, entonces afecta necesariamente el cumplimiento de las metas, porque hay procesos, el promedio en Costa Rica es de 6 años. ¿Verdad? Tenemos algunos casos que son más cortos, pero el promedio en un proceso judicial, y eso quiere decir que los que estamos atendiendo hoy durante 6 años siguen estando en la lista de nuestra atención. No es que terminamos el año y continúa. Nada más para leer, el indicador es porcentaje de sobreseimiento y desestimación en procesos judiciales vinculados con violencia. Sí, ese es, exacto. Espérate para ver. Sí, exacto, es ese. Y estamos en los procesos de la representación legal, seguimos con la representación legal que hoy tiene el INAMU, que es la que está cubriendo los espacios de los puntos violeta en este momento, y tenemos ya 10 abogados más incluidos. El tercer objetivo también del Plan Hoy, que habla sobre el número de denuncias legales sobre violencia contra las mujeres. En igual, la meta propuesta son las mujeres que reciban atención, representación legal y psicosocial
está en este momento planteándose una modificación de la meta porque habla solo de denuncias y recordemos que nosotros no recibimos denuncias. Entonces es más bien ampliarlo al tipo de atención que se le brinda a las mujeres, que ya ese trámite se gestionó directamente con Mideplan para aclarar que lo que nosotros recibimos no son denuncias, sino es los procesos de atención que damos a las mujeres. Y en la que sigue, que es la que se está desarrollando en este momento, que es el objetivo de la PIEC, que son los programas y proyectos dirigidos hacia las mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos, lo enfocamos en el tema de autonomía económica y está vinculado directamente con la estrategia de empleabilidad BRETE, en la que participamos de manera conjunta, donde el 50% está evidenciado la necesidad de representar a este sector y en los últimos indicadores nos dicen que alrededor del 63% pareciera que es el que está impactando a las mujeres, y con la modificación de FOMujeres, que fue el otro proyecto que sacó el INAMU ya en desarrollo, que bueno, mañana íbamos a informar que ya al menos 200 millones en 2 meses han sido colocados en estos fondos no reembolsables para la autonomía económica de las mujeres. Entonces ese es el avance que tenemos en este momento de las dos políticas públicas a grosso modo. Muchísimas gracias. Si se dan cuenta, son indicadores claves que son sencillos de medir, entre comillas, porque son, digamos que alimentados por ya estructuras muy institucionalizadas, pero que nos brindan muchísima información acerca de la ejecución operativa de lo que está haciendo la institución. Y ahí es donde, al moverse esto y darle seguimiento en el Consejo y obviamente en cada una de las instituciones, nos podemos dar cuenta si todo lo que está en papel no solo son buenas intenciones. Y eso es, digamos que es análisis que se está generando desde aquí, ver que todo, digamos, la escogencia de los indicadores que a la hora de darle seguimiento damos un control cruzado de que cada jerarca está haciendo lo que le corresponde en cuanto a la gestión institucional. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, nada más esto era para conocimiento. Para continuar con el siguiente punto, vamos a darle paso al informe de avance de la estrategia para fomentar el cumplimiento de la ley 8862 a cargo del viceministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por un tiempo de 10 minutos. Le damos la palabra a don Juan Manuel Cordero. Señor vicepresidente, señora vicepresidenta, compañeros del Consejo, muy amables. El objetivo de la presentación, como bien lo mencionó señora vicepresidenta, es dar un informe a modo de rendición de cuentas de la estrategia para la aceleración del cumplimiento de la ley 8862, y el segundo objetivo es darles unos resultados preliminares de la contratación que a modo halagüeño desde ya celebramos. Como modo recordatorio, los acuerdos del Consejo Presidencial Social adoptados en su momento, que fue diseñar la estrategia, asesorar a las instituciones públicas que están obligadas al cumplimiento de la ley, el envío de la directriz presidencial y la elaboración de la matriz de monitoreo fueron todos debidamente cumplidos. Un breve repaso: fue enviada en febrero del 2023. Los planes remediales solicitados por el Ministerio de Trabajo fueron 22 respuestas recibidas. Se realizaron en el año 3 capacitaciones sobre la ley para incentivar el conocimiento, evacuar las dudas y facilitar el procedimiento de las instituciones a efectos de lograr el incentivo del llenado de plazas, así como 22 asesorías realizadas de enero a octubre por el Ministerio a las instituciones que así lo solicitaron. Siguiente, por favor. Gracias. El detalle de las capacitaciones, bueno, como indiqué, fueron 3 capacitaciones sobre la ley misma, en donde pudimos capacitar una cobertura de 167 personas, funcionarias públicas capacitadas, y se realizaron además 2 capacitaciones sobre el llenado del formulario para rendir
la información institucional sobre el llenado de plazas y la reserva de ley. 165 personas capacitadas. Se diseñó en Google Forms una matriz de seguimiento. Estos son los componentes que tiene esa matriz. Siguiente, por favor. Y este es un screenshot de la matriz en sí misma que nos facilitará el recogida de la información, evitará pérdida de la información y la misma se subió al website del Ministerio de Trabajo para que pudiera ser llenada de ahí y facilitar el envío de esta información. Siguiente, por favor. Se hizo el recordatorio oficial a toda la institucionalidad obligada a la reserva de ley mediante comunicados, además de las capacitaciones recibidas. Al 30 de noviembre debían de haber sido enviados los informes de cumplimiento de la ley y el informe global del mismo será dado a conocer a enero del 2024, pues estamos en esa tabulación. No obstante, como indiqué al principio, el segundo objetivo de esta presentación es darles a ustedes una, diría yo, sí, una muy halagüeña pues, respuesta, siguiente por favor, de lo que se ha logrado con esta implementación. Aquí no sé si se ve bien, pero tomando en consideración esta línea de tiempo en el quinquenio, y solo para hacer énfasis de los datos específicamente, las plazas reservadas al 2022 fueron 118 plazas. A diciembre del 2023 fueron reservadas 549 plazas. Realmente el aplauso es para todos para toda la institucionalidad, porque verdaderamente ha sido un trabajo concienzudo de acompañamiento institucional, sí, y en las plazas efectivamente contratadas fueron 38 en su momento y hoy por hoy son 168 plazas contratadas. Creo que la otra está ya de sobra, pues es el tema de los envíos de los informes, que aunque el 30 de noviembre se cerró el periodo, pero continuamos recibiendo información para llegar. Y nótese que estas 549 plazas reservadas continúan en procesos de contratación, ¿verdad? Porque no es que se cierra a diciembre del 2023, sino que continúa el proceso normal institucional de contratación. El INAM. No, Solo el pero INAM. vean. O sea, del Consejo Presidencial Social, el dato que tengo es nada más. No nos lo enviaron, puede ser que, por supuesto. Tal vez aquí más bien, vea, muchísimas gracias. Esto es música para mis oídos y más para un diciembre. O sea, realmente el esfuerzo, creo que se generaron todos los ambientes habilitadores de parte suyo y de parte de predecesores para poder tener este producto, pero sobre todo, al fin y al cabo, lo importante es el resultado. ¿Y cuál es el resultado pretendido? Que las plazas que estaban realmente reservadas para población con discapacidad en las instituciones públicas fueran ocupadas para este perfil de funcionario. Y se tuvo que hacer todo un ejercicio para poder casi que reaprender qué era eso y cómo se tenía que respetar una directriz que en la santa teoría se tenía, ¿verdad?, ya por sabida. Entonces, tener entre el 22 y el 23 esa diferencia y que todavía estamos esperando para enero el informe final, creo que es muy halagüeño, pero aquí, digamos, el ejercicio nuevamente es comunique quiénes están incumpliendo importantemente y sobre todo ver cómo ya para enero no solamente podemos tener la estadística de lo que arrojó, sino cuál es la capacidad total de plazas existentes, porque eso es lo que le arrojaron, pero es un 5%, entonces el 5% exactamente, entonces no,
pero eso es la siguiente fase. Yo creo que vamos bien, pero en el sentido de que tenemos que seguir avanzando en el cumplimiento de la ley. Doña Yorleni, por favor. Sí, yo quisiera señalar, bueno, primero que me encantan los resultados, pero que aquí hay un reto mayor que es el que viene, es cómo encontrar el personal que cumpla con el perfil para los puestos. Y voy a hablar del caso particular del IMAS. Nosotros en el IMAS solamente pudimos llenar este año una plaza de 19 que teníamos disponibles, ¿verdad? Hicimos, viceministro, un acercamiento con el área de reclutamiento y selección de personal de la Dirección de Servicio Civil. Ellos nos facilitaron en paralelo bases de datos con poblaciones con discapacidad. Coordinamos con Ministerio de Trabajo, nos acercamos a organizaciones como Desampa Inclusivo, la Fundación Yo Puedo y otras. Coordinamos con los colegios profesionales, coordinamos y publicamos en la Agencia Nacional de Empleo. Reclutamos permanentemente en la página web de el IMAS, lo estuvimos anunciando durante todo el año. Y publicamos en redes sociales y la gente que nos llega no pasa con los perfiles. Entonces, hoy tengo 18 plazas también, que es del otro lado, ¿verdad? Tengo entonces 18 plazas desocupadas, porque están reservadas para esta población, pero que, repito, en todo el año solamente una persona logramos poder mover. Y la movimos porque era una funcionaria de la institución que por una razón de salud, ella solicitó el carnet de Conabdis, y Conabdis se lo otorgó, y entonces esto nos permitió colocarla. Pero no logramos un solo reclutamiento este año. Vea, muy buena esa retroalimentación, porque creo que el Ministerio de Trabajo, dentro de la estrategia Brete, ¿verdad?, forma capital humano ya con un perfil específico para la necesidad del mercado. Y creo que ese match es el que tiene que alcanzarse de las instituciones para que no se queden con esas plazas vacantes, porque el objetivo es más bien tener contrataciones. Nada estamos haciendo con ese ejercicio y se quedan desocupadas y más bien ociosas, y nuestras instituciones terminan estando más bien frustradas porque no pueden tener ese recurso humano. Es cómo entonces ahora van apalancándose el resto de estrategias que ustedes ya las tienen bien mapeadas, y que más bien doña Yorleni hizo un ejercicio de mapeo de instituciones que pueden ser meta para generar esta articulación, y que ustedes mismos sepan los perfiles de las plazas que se están quedando ociosas en todas las instituciones, para que puedan entonces empezar a ver, a hacer llamados y sobre todo a capacitar para poder cumplir con los requerimientos. Entonces, es un esfuerzo en paralelo, ¿verdad?, pero vamos encaminados. Entonces, me alegra muchísimo. Creo que se merece un aplauso de parte de todos, ¿verdad? Con el micrófono, por favor. Que a nosotros las instituciones nos interesa, ¿verdad? No solamente la reserva, sino que efectivamente exista personal. Entonces, más bien, si podemos ayudarle en algo, con muchísimo gusto. Sí, aquí nada más rápidamente el desafío del tema de allegar talento, aumentar capacidades de las personas con discapacidad es un reto país. Y definitivamente, porque mucho del núcleo duro del desempleo en personas con discapacidad está precisamente en que las personas ni siquiera logran obtener el bachillerato. Está el rezago, ¿verdad?, en materia de empleabilidad, que tiene esa particularidad. Pero justamente la estrategia Brete trae MEP, INA, MISIT y otros entes articuladores para hacer eso que usted dice que es la debilidad. Y entonces hay que pregonar con el ejemplo. Y ahí es donde ustedes, si demuestran, ¿verdad?, que esa estrategia funciona, empiecen desde esto. Y aquí es donde creo que vamos a tener un gran éxito, porque vamos a matar muchos pájaros de un tiro. Vamos a dar empleo a una población muy vulnerable, pero sobre todo que desde hace tiempo demanda ese derecho que tiene, ¿verdad?, y que por ley no se había cumplido. Entonces, muchísimas gracias y continuamos con la agenda. Sí, perdón. No, sí, nada más dos cositas. Bueno, ya estoy haciendo la consulta porque yo recuerdo que recién entrando el INAMU se había hecho la reserva. Lo que quería saber era cuánto habíamos avanzado. Lo preliminar que tengo es que se ha logrado con la colocación del 2.5%, que sería la mitad, ¿verdad? Pero ya les estoy haciendo el reclamito. Lo otro, y que me parece muy importante, nosotros estuvimos presentes en los avances del consenso de Montevideo,
Recordemos que este es un instrumento internacional en el que Costa Rica está comprometido, ya cumplió 10 años y en Costa Rica el Plan Nacional de Desarrollo está vinculado con los indicadores de este consenso. Un gran error del consenso fue no haber incluido a la población con discapacidad en ese momento. A partir de ese momento Costa Rica asumió un poco el liderazgo de colocar la agenda dentro de los indicadores y precisamente el mes antepasado que estuvimos allá se dio la importancia de la agenda propia de las personas con discapacidad. Evidentemente los movimientos de colectivos de mujeres son los que han movido un poco, ¿verdad?, esta agenda y Costa Rica presentó además la agenda por primera vez de política que tienen las mujeres con discapacidad. Tiene 12 ejes y uno de esos ejes evidentemente la empleabilidad. Esta agenda tiene muchos años, pero el INAMU ayudó a hacer la última actualización este año y fue presentada precisamente ayer en la Defensoría de los Habitantes. Creo que es muy interesante porque podemos vincular conociendo pues esas necesidades que las tienen mapeadas. Si bien es cierto es desde el punto de vista de las mujeres, pero bueno, es que no hay una organización digamos como tan clara en esa dirección. Creo que debería de ser válida porque incluye también a las personas cuidadoras, ¿verdad?, de las personas con discapacidad. Entonces es muy rica en ese sentido y ha sido validada por todo el país. Entonces tiene un impacto también de validación a nivel regional. Creo que también ese es un elemento que podríamos sumar. No, gracias por la observación, porque justo como todavía no tenemos la PONADIS, ¿verdad?, en todo su esplendor, una línea estratégica, espero que sea la empleabilidad. Y creo que el Ministerio de Trabajo, teniendo la dirección de la CONAPDIS, le va a dar reforzamiento a esa línea estratégica. Entonces, independientemente de si es una línea solamente por género, etcétera, la idea es más bien que cubra por la parte de discapacidad. Entonces, súper bien la observación. Y más bien aquí sí podríamos generar dos acuerdos, si les parece, que es uno, generar un reporte o del informe, ¿verdad?, mediante oficio de las instituciones que están incumpliendo, para enviarlo desde ya para poder entonces tener para enero, ahora sí, un reporte del comparativo de los previos, porque desde el 2000, del año pasado empezamos con esto, entonces para también ir viendo el comportamiento, como bien lo dijo la ministra, de cada una de las instituciones con respecto a ese aumento, tanto en lo empleado como en lo reservado. ¿Le parece? Entonces, si están de acuerdo, los que conforman el quórum, y se acaba de ir el quórum y no me di cuenta, ya llegó el quórum y don Leonardo está afuera. Pero tenemos quórum, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo con esos dos acuerdos, valga la redundancia, a favor levantar la mano y firmeza del acuerdo, perfecto. Ahora sí, continuamos. Ahora para el siguiente tema le traslado la palabra al señor Graving Hernández, director del CINERUVE, para que nos comente sobre el tema de requerimientos de la OCDE para registro de beneficiarios. Para la exposición va a contar con 10 minutos. Buenas tardes nuevamente. Gracias. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene una base de datos sobre inversión social, que el diminutivo, las siglas en inglés son esas, SOCX. Esa base de datos se crea con varios objetivos, tal vez los más importantes son, como bien conocemos, el espíritu de la OCDE es facilitar la comparabilidad de las estadísticas a nivel de los países y analizar las tendencias en gasto social, llaman ellos, y la composición de los distintos programas. Esta base de datos es probablemente la más comparable y la más sofisticada en cuanto a las categorías que tiene a nivel internacional. De hecho, todos los organismos internacionales están migrando sus clasificaciones para adecuarse a lo que establece el catálogo de la OCDE. Y dentro de los beneficios internos que podríamos rescatar de cumplir con este requerimiento de manera satisfactoria, está no solo el tema de la comparabilidad, sino el tema de los análisis de la política social a la hora de definir cuál es la inversión social destinada a X o Y área en particular que queramos analizar. Y si quieres, seguimos la siguiente, Filmina. También realizar el ejercicio
de actualización del catálogo de, ellos lo llaman programas y apoyos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos subsidios, beneficios, etcétera, ellos lo llaman apoyos, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo porque el país actualice ese catálogo de lo que el Estado ofrece, se compare, se vea a sí mismo con relación a otros países y a su vez ordene la casa, por así decirlo, ¿verdad? Establezca cuáles son los apoyos que de repente conviene actualizar, eliminar porque están duplicados, porque están desactualizados de la oferta programática, o que se compare con otros países para decir, bueno, es que en esta área estamos de repente con menos oportunidades que otros países. Ese ejercicio se realiza cada 2 años, ya el país lo ha hecho. En el pasado, sin embargo, para las personas que de repente hemos estado en el sector social desde hace varios años, ese ejercicio se hizo de arriba para abajo, es decir, el CINIRUE con el Ministerio de Trabajo y unas poquitas instituciones fue el que hizo la clasificación. Ahora esperamos complementar ese ejercicio que ya se hizo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ahora es que cada institución se encargue de actualizar la información que ya está contenida en la base de datos de la OCDE y que nos diga, bueno, esos beneficios que están ahí o están descontinuados o siguen, ¿verdad? O hay que agregar estos otros. Y ese es el ejercicio en el que estamos solicitando su colaboración. Si quiere, seguimos. Básicamente son esas 3 cosas que le digo. Actualizar lo que está registrado, homologar la clasificación, ¿verdad? Es decir, cada apoyo debe tener una clasificación, si es monetario, si es no monetario, si es un beneficio de gestión. Hay que agregar una descripción, los requisitos, la temporalidad e incluirlo en una numeración que digamos está homologada a nivel internacional. Si quieres, seguimos. Bueno, tal vez ahí cuesta un poco verlo, eso se remitió vía oficio a las instituciones, es, digamos, en términos generales la clasificación que establece la OCDE entre los grupos, digamos, o familias de beneficios. Hay unos para vejez, unos para discapacidad, unos catalogados en materia de salud, otros en materia de empleo, etcétera, y ahí hay con su correspondiente desagregación. Esa es la foto del país en los 2 ejercicios anteriores. Este es el gasto social o la inversión social como porcentaje del Producto Interno Bruto. Costa Rica está, digamos, señalado en el extremo inferior, ahí como a nivel generalmente 3.º o 4.º lugar, con menor inversión social a nivel de la OCDE. El promedio de la OCDE es la barra amarilla a la izquierda y la barra gris a la derecha. Y anda, el promedio de la OCDE anda más o menos por encima, 22-24% del Producto Interno Bruto. Costa Rica anda como 10-12%, porque en estos beneficios se incluyen las pensiones, ¿verdad? Dentro de la inversión social, y eso es digamos, un monto importante que cambia un poco la definición que tenemos sobre lo que se registra o no como gasto social. Siguiente. Y bueno, el plan de trabajo es que ya lo comenzamos, ya remitimos un oficio a todas las instituciones, inclusive municipalidades, el 1 de noviembre, con esta solicitud, con esta información. Está todo el manual para el que lo quiera ver y está segmentado nada más la información del manual, digamos, relevante para digamos, orientar un poco la consulta y el formulario en Excel automatizado para que cada institución, digamos, se encuentre y se actualice ahí, ¿verdad? La idea, ¿verdad?, según el plazo ideal, es tener toda la información consolidada al 18 de diciembre. Sin embargo, probablemente haya que extender esa fecha porque de varias instituciones aún no han respondido, ¿verdad? Y la OCDE espera que le remitamos la información en el primer trimestre del año entrante. Entonces, bueno, un poco la expectativa es informar sobre este proceso, para qué es, la relevancia, ¿verdad? Al final del día esto se convierte como un inventario de la oferta programática a nivel social que tiene el país, y esto es lo que, como nos vamos a ver reflejados a escala internacional. Es un ejercicio oportuno también a nivel interno, y bueno, pedir su colaboración para atender este pendiente en la medida de lo posible en los plazos establecidos, ¿verdad?
Y bueno, hay una propuesta de acuerdo, si lo tienen a bien, ¿verdad?, para que nos ayuden a apoyar este proceso. Perfecto, muchas gracias. Voy a leer la propuesta de acuerdo. Costa Rica ingresó a la OCDE en 2021, convirtiéndose en el 38º país miembro de la organización. A partir de la incorporación de la OCDE como parte de los compromisos adquiridos por el Estado costarricense, se debe contribuir a reportar la información requerida y solicitada en la base de datos. Creo que es este catálogo que explicó muy bien, y que en cumplimiento se tiene que enviar esa información en el primer trimestre del otro año. Entonces, en la siguiente diapositiva viene la propuesta de acuerdo que se instruye a las instituciones que conforman el Consejo Presidencial Social a remitir la información solicitada por Cinerube mediante el oficio IMAS Cinerube 968-2023 enviada el 1 de noviembre del año en curso y con fecha límite de atención 18 de diciembre del 2023, con el fin de atender este compromiso en particular adquirido por Costa Rica al momento de incorporarse a la OCDE para la coordinación y el mejoramiento de la metodología de recopilación de información con relación a la base de datos de inversión social, cuyo ejercicio debe completarse cada 2 años. Antes de votar, nada más, nuevamente, cuando alguien incumple, por favor, si lo puede hacer mediante la señora ministra, usted, digamos, puede pasar ese oficio, ¿verdad?, recordatorio. O sea, yo sé que el chat es un medio informal, pero es un medio más expedito para poder alcanzar un objetivo, y créame que a los jerarcas nos ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, si ustedes ven que se va acercando un deadline y la gente no va cumpliendo, les insto, por favor, a trasladarlo a sus jerarcas o a los representantes del sector para que puedan subirlo a los chats, y con muchísimo gusto entonces nosotros vemos qué es lo que sucede. Ahora sí, de acuerdo a esta propuesta, quienes conforman el quórum, si están de acuerdo, favor levantar la mano. Y para darle firmeza, perfecto. Entonces, queda como propuesta de acuerdo. Gracias. Ahora, para poder continuar en el siguiente tema, se le solicitó a la señora Bilbia González la presentación de los resultados de la estrategia ejecutada por el SECTIS, y entonces le traslado la palabra a la señora Bilbia y contará con 10 minutos. Bueno, este era uno de los temas áridos que tenía la institucionalidad al momento de ingresar esta servidora el 1 de junio al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. En fecha 5 de junio se solicitó, tal vez como antecedentes de importancia relevante para el Consejo Presidencial, se solicita un diagnóstico institucional de la situación, identificándose 6.496 nuevas solicitudes de certificación pendientes a junio del 2023 y 6.416 solicitudes de renovación a junio del mismo año, para un total de 12.912 personas a ser atendidas con una mora administrativa de aproximadamente 24 meses. El plan de acción inmediato: se generó una resolución administrativa que fue la de la Dirección Ejecutiva 0787-2023, una medida excepcional y por una única vez para la tramitología de la emisión de carnets solicitados por primera vez, constatándose exclusivamente la presentación en el expediente administrativo de los requisitos contenidos en el artículo 7º del decreto ejecutivo creador del Servicio de Certificación de la Discapacidad SECTIS. Dicha emisión de la certificación, por su excepcionalidad, se definió con un plazo de vigencia de 3 años, de manera tal que podamos estar verificando esas condiciones de discapacidad aún más asertivamente, constatados a partir de la emisión y hasta el mes de julio del 2026. El alcance efectivo de esta medida fue de 6.946 personas con discapacidad que cuentan hoy con el carnet por primera vez. Igual se hizo una renovación automática de los carnets de discapacidad. Todo carnet de discapacidad con fecha de vencimiento entre el 2 de enero del 2022 y el 31 de diciembre de este año se renovó automáticamente por un plazo de 10 años. El impacto para este eje fue de 6.416 personas con discapacidad que cuentan hoy con un documento vigente
por 10 años. Las acciones de comunicación fueron masivas, conferencia de prensa en el Consejo de Gobierno, comunicados de prensa, acciones de comunicación, videos producidos, tanto del mensaje de la dirección ejecutiva como dirigido también a la comunidad sorda, infografías con Lesco para un abordaje y una cobertura masiva a nuestra población, acciones de comunicación también directas que fueron dirigidas a instituciones, contactos del IGEDA, gobiernos locales, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales de esta resolución administrativa. El impacto en los servicios selectivos fue respecto a temas de pobreza, acceso a la justicia, pobreza y discapacidad, que es uno de nuestros productos principales, productos de apoyo y asistencia a personal humana, educación, empleo, vivienda, atención preferencial y uso de estacionamientos preferenciales, que este último eje es uno que se está extrayendo de esta dinámica, porque la norma, la ley 7600 establece un procedimiento aún más ágil. Yo creo que ha sido una errada interpretación institucional cargar este trámite que sería bastante ágil y célere a una disposición de certificación que es muchísimo más compleja en su valoración, y esto aún nos va a liberar aún más el servicio de certificación. Tuvimos que trabajar dos grupos, efectivamente uno, certificaciones por oficio, que tenían un criterio técnico y un análisis de dictamen. Un grupo 2, que eran dictámenes fuera de este listado de criterios técnicos, eran revisiones por profesionales en medicina, y teníamos unas gestiones ya denegadas, que eran situaciones que referían a no deficiencias permanentes, y esto lo generamos mediante una resolución negativa masiva. Ahí está el dashboard al 22 de septiembre del 2023, que superó por mucho la meta que se le había establecido dentro de esa deuda que teníamos de compromiso con la institución, y se alcanzó una cobertura de 6,857 carnets de los nuevos carnets que teníamos que generar, no solo los que estaban en atraso, sino pues los que se han venido trabajando. Incluso estamos aún haciéndolo bastante eficiente, tan eficiente ha sido que hemos puesto a correr un poquitito más a nuestro proveedor de servicios, alguien que estaba acostumbrado a recibir 20, 25, pues ahora recibe 350 o aún más en esa generación de carnets, y una colocación efectiva en las distintas oficinas regionales. Agradecerle al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la colaboración que nos dio en la réplica de esta información, y a Limas en su momento por habernos coadyuvado eventualmente con oficinas que afortunadamente no tuvimos la necesidad todavía de desplegar aún más nuestro andamiaje, sino que lo hicimos con la cobertura institucional. Muchísimas gracias. No, vea, esto es, vea. No, vienen regalos de fin de año así maravillosos. No, excelentes noticias. O sea, por eso quería, vea, hasta que la piel se me pone chinita. Y porque de alguna medida, yo les había contado, ¿verdad?, que aquí tengo desde la campaña a medio país, ¿verdad? Y que conforme, yo soy como muy de dar mi celular, ¿verdad? Aquí las personas que me conocen me dicen, y yo siento el impacto de las cosas que generan por la cantidad de mensajes que me van llegando, ¿verdad? Y como se los voy derivando, y ustedes lo saben perfectamente. Y la parte de la necesidad de certificación por discapacidad era terrible al inicio, y fue una de las líneas justamente que posicionamos desde que iniciamos, porque era una necesidad. Todo el mundo me dice, pero todo es discapacidad en ese consejo, porque es la mayor necesidad. Y sí, cuando hemos ido a algunas visitas, a veces nos desviamos y justo vamos a ver, y como ayer, ¿verdad?, tirar en la mesa el reguero de carnets, ¿verdad?, para ya poderlos brindar a la población. Y ya no he vuelto a tener más que muy contadas veces algún tipo de retroalimentación sobre la necesidad de esto. Entonces, eso habla del trabajo de bajar esa presa, pero sobre todo lo más importante, el resultado, la satisfacción de la persona por tener un derecho que se le había negado por tantos años ya tangible. Entonces, vea, muchas gracias por toda esta retroalimentación en cuanto al avance, por la gestión, y esperamos que en el corto tiempo más bien esto esté al día a día, y sobre todo apoyado así con una PONADIS que pueda más bien operativizar ya la generación de este certificado, pero ya en toda la institucionalidad. Muchísimas gracias. No, maravillas, cierre. Pues, ¿para qué esperar enero? Ahora,
No, pues ya casi. Y eso que no había rendición de cuentas. Vean. Bueno, ahora, esto era para conocimiento, muchísimas gracias. Ahora, para continuar, el primer tema que nos lo habíamos omitido antes de entrar a puntos varios, que es la presentación de la ruta para el abordaje de la directriz 051. Y esta está a cargo del Ministerio de Trabajo, MISIT y CONAPDIS, pero la vocera va a ser la directora del CONAPDIS. Por 5 minutos, la presentación de la ruta de abordaje. Esta directriz también es una de las tareas que estaban empantanadas en coordinación. Se había asignado a la coordinación desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, efectivamente con el MISIT y con el Ministerio de Trabajo. En este mes de noviembre se realizaron las revisiones e intercambios a nivel técnico de MISIT y CONAPDIS. Recordemos que el objetivo era darle vida y operatividad a esta directriz. Efectivamente, ya aunque ella había salido a la vida jurídica, pues no estaba teniendo el alcance que se esperaba y logramos con los técnicos de ambas instituciones armonizar los criterios técnicos, porque ciertamente existían algunos artículos que daban tareas a las instituciones que no tenían la competencia y no voy a hablar de temas de presupuesto, porque no creo mucho en ese tema, más bien creo que era un andamiaje de recurso humano que no estaba adecuadamente canalizado. Lo hemos armonizado, acá tuvo una labor sustantiva el Ministerio de Trabajo en la conciliación técnica que se realizó entre MISIT y CONAPDIS para dejar los temas de tecnología concentrados en MISIT y los temas de verificación de discapacidad en tema de accesibilidad al CONAPDIS. Ciertamente nos queda un reto importante que es el de generar a futuro un observatorio, pero en este momento el más importante aún es dar accesibilidad a los sitios web y esto ya lo vamos a poder realizar. En la primera semana de diciembre se definió una versión final de esta directriz y se ha trasladado a la revisión de los departamentos legales, tanto del MISIT como de CONAPDIS. Esta parte en realidad podría decir que ya está superada porque fue construido entre ambas instituciones. Aún así, entendemos que MISIT tiene que emitir un informe técnico para la publicación final de esta directriz. Se ha coordinado también con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una revisión de este ministerio ya genérica, aunque para el ministerio ha sido claro la posición de que por ser un tema meramente técnico que recae en el CONAPDIS, pues lo que vaya a decir la institucionalidad rectora en discapacidad es lo que ellos van a respetar. En la segunda semana de enero del 2024, ya por las fechas tan cerradas que tenemos, se estará enviando a leyes y decretos de Casa Presidencial para trámite este decreto ejecutivo y la propuesta sería lanzar la oficialización de esta directriz 051 en el marco de presentación de la PONADIS el 31 de enero del 2024. Ese Perfecto. sería el informe, doña María. Vea, muchísimas gracias. Aquí digamos que qué bueno que se hizo la propuesta de modificación, pero al fin y al cabo el resultado es que las páginas de todas las instituciones del gobierno sean accesibles. En el momento en que eso suceda, se llevará el aplauso. ¿Por qué? Porque es que es increíble. Ha sido un esfuerzo en hacer cumplir cosas que uno dice, o sea, deberían ya estar como el ABC en todas las instituciones. Y ha sido, digamos que mucho esfuerzo, sí articular, ver los Oracle y que sea compatible con el otro, etcétera, etcétera. Para eso está MISIT ahí. Pero sobre todo, ¿cuál es la deuda que tenemos con esta población de toda la vida que la institucionalidad tiene? Si el Ministerio de Salud tiene 90 y resto de años, el MEP tiene creo que más, o sea, así todas las instituciones que hemos hecho para poderle dar accesibilidad desde lo básico, ahora ya en esta era digital a las personas. Entonces, nuevamente, gracias por el esfuerzo y esperamos poderlo alcanzar a la brevedad posible, no solamente mediante la propuesta de modificación de la directriz, sino ya desde la manera operativa. Ahora sí, para concluir, vamos a abrir un espacio de asuntos varios. La señora
Cindy Quesada ha solicitado un espacio para hablar de un tema de interés. Cuenta con un par de minutos para ello y después yo quiero hablar de otro tema de interés y no sé si alguien más para ponerlo en la fila y si no ya para poder cerrar. Bueno, mientras piensan, entonces se la paso. Listo. Lo que vamos a hablar hoy es de un tema que yo he venido posicionando este año también con todas las compañeras, bueno, casi que desde que entramos, que es cómo operativizar la ley de reparación para personas sobrevivientes de femicidio. Para poner en contexto a las que no lo tienen muy familiarizado, el 6 de mayo del 2022 la Asamblea Legislativa aprobó esta ley. Es una ley que para nosotros desde el Instituto Nacional de las Mujeres nunca pasó ni por la dirección técnica ni por la dirección administrativa, salió de una oficina directo a una curul de a una diputada y bueno, hoy es una ley de la República, es importante, es un país que ha dado avanzada en el tema de la reparación integral del daño a los sobrevivientes víctimas de femicidio, pero a veces muy buenas intenciones no necesariamente se materializa en que la podamos desarrollar o ejecutar y tiene varios componentes, dos particularmente, uno que es un subsidio, aunque ellos dicen que es reparación, naturaleza jurídica es un subsidio permanente mensual de medio salario base a todas los hijos o personas mayores en primer grado dependientes de las víctimas de femicidio que hoy no se puede materializar porque uno de los fondos de los recursos en lo que se basa la ley ya no existe, uno de los impuestos y el otro que es el impuesto a las armas va en disminución porque antes se actualizaba cada año, ahora se va a actualizar cada 2 años, antes podían tener hasta 3 armas, ahora tienen 2, entonces eso hace todavía mucho más complejo y Hacienda todavía no tenía el monto real. Bueno, sobre ese trabajo hemos venido trabajando con Hacienda. Pero la otra parte de la ley es un compromiso de todas las instituciones del sector social de darle prioridad, pero así prioridad, nivel prioridad, a estas personas cada vez que llegan a accesar a un servicio, a un beneficio del Estado. Llámese bono de vivienda, llámese becas, llámese subsidios, etcétera, ¿verdad? Entonces, la ley está vigente desde hace más de un año. El INAMO ha venido desarrollando estrategias con el IMAS, pero a nivel, digamos, no como un reglamento, sino a nivel de trabajo conjunto desde los abordajes del tema de violencia de género, con el MIBA también sobre bonos y otros beneficios. Sin embargo, como quienes han movido mucho el proyecto de ley también han sido las familiares de las víctimas, ellos esperaban pues un reglamento como lo indicaba la ley. Nosotros hicimos una propuesta de reforma a la ley en varios temas sustanciales que en este momento está en la Asamblea Legislativa y ya tomó su propio curso, pero igual tenemos que cumplir la ley. Entonces lo que hicimos fue un poquito desarrollar un reglamento que viene a poner un poco de orden a lo que ya se viene haciendo. La idea es que ustedes por favor revisen esta propuesta porque obviamente los toca a ustedes. Para nosotros lo más importante es asegurar primero el cumplimiento de la ley, que no empecemos a tener recursos de amparo que ya hemos tenido, ¿verdad? Y segundo, que desde un inicio vimos que lo más oportuno, lo más idóneo es que se coloque una etiqueta en Cinerube para que cualquier institución que está afectada por esta ley, cuando llegue una persona con su número de cédula a pedir el apoyo, entre en Cinerube y se dé cuenta que tiene esa etiqueta esta persona y por lo tanto tiene prioridad. Para nosotros sería mucho más expedito que te dar un carnet, que es algo de lo que han pedido los familiares. Hemos dicho que eso, además de ser revictimizante, ¿verdad? Nos genera, y hay un compromiso del Instituto Nacional de las Mujeres, porque quien define qué es un femicidio es una subcomisión de femicidios. Ellos dan la alerta, le dicen al INAMO, el INAMO mete a las personas en el sistema para que ya aparezcan ahí con esa etiqueta particularmente. Entonces ya a partir de ahí, cada vez que reciba un servicio de alguno de nosotros, si estamos comprometidos, y esa es la propuesta que se da en el reglamento, estemos comprometidos a alimentar que bueno, le estamos dando tal servicio porque ya el INAMU lo introdujo dentro del sistema. Obviamente para atrás estamos hablando de más de 300 personas que el INAMO tendría que hacer un esfuerzo si se decide que esa va a ser la metodología, un esfuerzo que estamos dispuestos a hacerlo para poder completar e introducir a todas estas personas dentro del sistema de Cinerube, pero a partir de ahí ya van a venir pues
No es un trabajo tan arduo porque es conforme la comisión de seguimiento vaya informándonos cuáles entran a ser parte pues, de esta población. El borrador se les envió a los correos, aquí tengo unas en físico para que lo puedan revisar. Por ejemplo, vimos rápidamente algo que el compañero del MIBA me dice que podemos profundizar más, porque solo hace una mención respecto, por ejemplo, al bono de vivienda, y ya nosotros tenemos trabajo articulado que se ha venido haciendo desde antes con el INAMO, que podría tener un poquito más de robustez. Lo mismo les pido, por favor, que hagan ustedes y que nos puedan dar una devolución para la próxima sesión, y que eso nos permita a nosotros ya desarrollar definitivamente un reglamento que cumpla con lo que nos está pidiendo la ley. Muchísimas gracias. Tal vez como está en puntos varios, lo que dejaría sería, porque aquí desconozco la parte de la viabilidad legal y el análisis que se tiene que hacer para poder incluir esto, y también como es un reglamento que está en elaboración, es ver si se puede hacer una propuesta de acuerdo para la siguiente, pero ya después de haber abordado ciertas particularidades. Exactamente. Entonces, si por favor lo podríamos incluir ya una vez que ya haya pasado esto, para que entonces las instituciones en alguna forma no solo estén en autos de esto, ¿sí? si se hace lo de la etiqueta, y otro el recordatorio de la revisión del reglamento. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, como otro tema, nada más un asunto vario. Recuerdan que en la ruta de género habían varias líneas de trabajo y la única que quedó pendiente ya en la parte operativa es el lanzamiento de la aplicación del 911. Ya está. Y como es un producto tan bonito y sobre todo tan útil, vamos a hacer una actividad para poder, digamos que, socializarlo. Y ahí hacemos la invitación, obviamente, al sector social, porque sabemos que va a estar directamente involucrado, para que pueda participar en la misma. Si, por favor, María José, me recuerda el día y la hora y el lugar. Lunes 18 a las 2 en el auditorio del Museo de Jade. Perfecto, ahí cualquier cosa les pasamos el recordatorio, pero es una actividad que es a petit comité, es principalmente porque fue lo operativo pendiente que quedó, pero créanme que esa herramienta no solo va a ayudar a la línea de la ruta de género, ¿verdad?, sino a la población con discapacidad a poder mediante un WhatsApp hacer una alerta del 911, a los niños a poder reportarse mediante iconografía también, y o sea, tiene tantas potencialidades que realmente era nuevamente una deuda pendiente que se va a subsanar y que esperamos que vaya creciendo conforme vayamos generando más curva de aprendizaje. Eso como un punto. Y el otro punto es que, nada más para recordarles, o sea, no lo hicimos como en cierre porque esto fue más bien una posposición, el otro mes va a ser lo del cierre, pero creo muy propicio y sobre todo por cómo voy viendo los temas, el recordar los objetivos del Consejo Presidencial Social. Número uno, darle seguimiento a las políticas, ¿verdad? Cada uno tiene responsabilidades entre su PAI, PEI, POI, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad?, que tienen que cumplir porque son jerarcas de instituciones, y nosotros vamos a dar seguimiento a indicadores macro importantes que están desde la conceptualización del plan de gobierno, que están obviamente en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que a nosotros particularmente por, digamos que la ruta que marca el gobierno para el sector social, queremos darle seguimiento. Y ese seguimiento lo hacemos desde esta mesa de alto nivel, número uno. Pero número dos también, si ustedes vieron, metimos otros temillas. Y esos otros temillas son, por ejemplo, la del cumplimiento de la 051, ¿verdad?, que las plataformas accesibles, el seguimiento al 8862, ¿verdad?, que es lo de las plazas para perfiles con discapacidad, el tema macro que creo que va a permanecer todo el Consejo de Gobierno, que es lo de la duplicidad, ¿verdad?, y que estamos gestionándolo justamente con Cinerú, entre otros. Pero ya hay temas que se van cerrando, ¿verdad? Lo de la certificación ya casi cierra, ¿verdad? Y esto que va cerrando nos da oportunidad para meter otros temas importantes de otros sectores, ¿verdad? Como a mí me gustaría algo para el envejecimiento, algo de la niñez, porque le dimos mucha, digamos, énfasis a ciertas rutas de trabajo que muy bien, pero ahora podemos dar rutas a otras líneas que tal vez han estado muy calladitas y aburriditos, pero que sabemos que son importantes. Sabemos que hay una línea, ¿verdad?, en la visión de lo que es la parte de discapacidad con el MEP, entre otras, y que ahí toca niñez, discapacidad, educación, pero hay puntos críticos que tal vez sean buenos abordarlos desde la visión de temas transversales,
¿verdad? No es que venimos aquí a sacar agendas de trabajo de instituciones, sino son temas que tocan a toda la institucionalidad. Por eso, nuevamente, mira, es muy bien, María José, muchas gracias. Trataba de acordarme, pero ya usted lo puso ahí. Les hago el recordatorio justamente como para hacer un cierre de año, cuáles son los objetivos estratégicos del Consejo Presidencial Social. Nuevamente, el que ustedes estén pendientes de las metas estratégicas que se pactaron desde un inicio y el alcance de las mismas, que no sean solo un saludo a la bandera, sino que realmente sean objetivos tangibles, porque al final la población es quien nos va a decir si los percibe o no los beneficios. Dar seguimiento a los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas, que es mediante estos indicadores trazadores, no son todos, sino son algunos, e incentivar nuevamente la articulación interinstitucional para el mejoramiento de la gestión social, nuevamente con puntos específicos. Ya di algunos ejemplos, pero ustedes pueden dar otros perfectamente que digan es que esto no se está moviendo. Yo tengo en mente una propuesta y que tiene, digamos que una visión, pero que toca adulto mayor, toca personas con discapacidad, ¿verdad? Que ya creo que ustedes saben cuál es y que lo tenemos en un chat, pero para poderlo operativizar no desde un chat, sino desde una forma de articulación, que es el abandono en los centros hospitalarios y que es crítico y que esa articulación casi que si no se hace a este nivel, a veces no se da y es, o sea, no, y no quiero que sea por línea de un gobierno, sino que sea una articulación que quede ahí instaurada de gobierno a gobierno. Exactamente, sostenibilidad es lo importante. Y eso es en una población sumamente vulnerable que desafortunadamente está quedando completamente invisibilizada en cuanto a la articulación prioritaria para poderla movilizar. Estoy pensando en esa justamente, pero ustedes también tienen temas, se los dejo aquí, no es para que los tiremos, pero para poderles dar un ejemplo de lo que podemos seguir elaborando. Piensen en temas estratégicos críticos que les gustaría que estén aquí en seguimiento, porque obviamente aquí pedimos tal vez un seguimiento más incisivo, ¿verdad? Y digamos que una rendición de cuentas más clara para el alcance del objetivo. Señora ministra. Yo quisiera, en el marco de esa propuesta que usted nos hace, que me parece muy acertada, plantear los siguientes temas para el próximo año. Uno, el tema de la ventanilla única en el sector social, que eso ya venimos trabajando, pero que me parece es importante traerlo aquí para de esa manera abrazarlo entre todos. El otro tema es el abordaje de territorios indígenas desde la institucionalidad y de las personas que viven en las islas. Y finalmente, vicepresidenta, el tema de la atención en los asentamientos informales, que esos son los grandes focos de pobreza que tiene este país, ¿verdad? Y no hay una propuesta concreta de cómo atender la situación en esos hogares. Entonces, esos tres temas, si pudiéramos incorporarlos en agenda el próximo año, sería maravilloso. Sí, y la población en calle, que igual toca, o sea, vean lo crítico de estos temas, ¿verdad? Y son temas de impacto social importantísimo. Aquí, digamos, nada más vamos a sentarnos a revisar sobre todo dentro del marco para poder, digamos, que darle un seguimiento adecuado y sobre todo ver qué va saliendo y qué nada más es de un seguimiento así como puntual y qué sí podemos instaurarlo, porque nuevamente los protagonistas son cada una de las políticas y dos, las duplicidades, que eso Cinerúe es el actor protagónico y que esperamos, ¿verdad?, nos brinde esa retroalimentación y sobre todo que todas las instituciones están haciendo lo que deben de hacer, pero quien nos va a estar comentando eso y por eso es que tiene aquí un papel en esta mesa de trabajo es Cinerúe. Señora ministra, sí. Ok, perfecto. Tal vez un tema que ahora resaltó es el tema de por qué el 30% de los beneficiarios son no pobres. Ahí tiene que haber algo estructuralmente mal diseñado para que eso pueda suceder y me parece que es un tema muy importante abordar el próximo año. Me parece muy bien. En esa revisión yo creo que entre más arrojemos datos a Cinerúe, más pulido va a salir esa información y más, digamos, apegada a la realidad la vamos a ir teniendo. Bueno, creo que ya para concluir en tiempo,
habiendo cumplido con el abordaje de todos los temas expuestos en la agenda del día de hoy y al ser las 5:07 de la tarde, se da por finalizada la sesión ordinaria número 14, agradeciendo su presencia y participación. Muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de año y una feliz Navidad y próspero año y que el otro año nos veamos maravillosamente. Hasta luego.